Mira, tú no necesitas más fuerza de voluntad, ni más organización, ni más decisión, ni más motivación. Tú en realidad necesitas conocer qué parte de ti se está resistiendo al cambio. Porque hay una parte de nosotros que por algún motivo tiene miedo a algo y por eso empiezas a procrastinar. Decir, lo voy a hacer mañana, cuando esté mejor, cuando esté perfecta, cuando esté preparada. Y así vas postergando una y otra vez, lo que te genera un ciclo de ansiedad, de falta de confianza, y terminas por pensar que tú no eres suficiente para hacer X cosa. Es por eso que hoy te invito a que te quedes y que llegues hasta el final de este video, porque sí, vas a salir de aquí con una nueva perspectiva y sobre todo con las herramientas que tú necesitas para cambiar tu realidad. Hola mi diamante en bruto, espero que hoy estés viviendo tu día como esa oportunidad única y mágica que tienes para amarte, aprender, crecer y crear tu mejor versión. Porque lo mereces. Mejor imperfecto y hecho que perfecto sin hacer. Y nunca mejor dicho, estoy aquí un poco agripada y pasaban los días y yo sin hacer videos. Bueno, realmente estaba en una condición en la que casi no hablaba, estaba bastante tomada de la voz, pero después me fui mejorando un poco y yo esperando a que la voz estuviera totalmente perfecta para hacer un video. Y hoy dije, ¿sabes qué? No. Chao, punto. Porque creo que más importante es que yo me diga a mí misma, sí, voy a hacerlo hoy y no lo siga postergando. Si nosotros no somos capaces de poner un alto y poner un límite y decir, está bien, es cierto, esto me genera esta tarea nueva, cierta incomodidad porque tengo que aprender otras cosas, otras habilidades, porque tengo que hacer esa llamada, ese cliente incómodo o lo que sea que tienes que hacer, pero lo cierto es que tengo que hacerlo y cuanto antes salga de este buche amargo, pues mejor, ¿cierto? Cuanto antes salgas de ese mal rato, pues mejor. Y entonces tú ahí te demuestras a ti que, oye, realmente puedo. Hacemos las cosas más grandes de lo que son. Y entonces la mente te empieza a crear en bucle esa historia que nos contamos de, oye, pero ¿y qué tal si pasa esto? O si no soy capaz, y se va agrandando. Y la realidad, y que ahora mismo que piensas junto conmigo en una situación a la que tú te hayas enfrentado, que te hayas puesto incómodo, nervioso, y que cuando lo hayas hecho, después de hacerlo, lo más probable es que hayas sentido, oye, pero no era para tanto. Vaya, no fue tan grave como lo pensé. Y es por eso, porque es un efecto de nuestra mente que generaliza y magnifica las cosas para prevenirnos por si el desastre es mayor, uno estar preparado. Después te vas a dar cuenta que no fue tan grande o que, bueno, qué bueno que ya pasó, tenía que pasar. Pero empezamos a dilatarlo y empezamos a postergarlo y empezamos a procrastinar. Si eres estudiante, sabes que tienes que hacer, rendir un examen. Ay, pero ¿sabes qué? No voy a estudiar ahora, mejor mañana o mejor unas horas antes, que es cuando yo me motivo, que es cuando de verdad me concentro. Cuando vamos a enfrentarnos a algo nuevo, por ejemplo, a un nuevo trabajo, llegas muy contento, ilusionado, llegas con todo tu traje, haciendo lo mejor, y cuando pasa un mes, pues ya te adaptaste al ritmo y no quiere decir que ya no lleves la misma presencia, pero ya no estás tan buscando esa perfección y esa motivación. Por nuestra mente se motiva cuando empieza algo nuevo, una tarea nueva, lo que sea que tengas que hacer, y cuando estás muy próximo a tener un fin, entregar algo, por ejemplo, una presentación de un trabajo, porque ahí hace como un choque, un corte de adrenalina. Estamos a tantas horas de rendir este examen. Este es el momento en el que yo me pongo, en el que me esmero, en el que me concentro, y todas las notas que tomé antes, que no le había hecho caso, ahora de verdad que las integro en mi mente. Nuestro cerebro trabaja también con urgencia. Le gusta sentirse un poco presionado para hacer ciertas actividades. Si no conoces esto y si no le pones un límite y dices, bueno, a ver, voy a buscar un equilibrio, lo cierto es que sí, llego a un lugar nuevo. Por ejemplo, cuando abrí este canal estaba súper motivada con el canal, pero la motivación es efímera, y si tú no sabes cómo trabajarla para que no se agote, y si no sabes, es peor aún, cómo seguir por compromiso más que por motivación, porque en algún momento se acaba y tú tienes que ser capaz de reconstruirla, y se reconstruye con ese compromiso, es decir, haciendo lo que tienes que hacer aún cuando no tengas ganas o no tengas la misma ganas que ayer o que el primer día, que la primera vez. Lo cierto es que terminas por abandonar. Y si estás esperando a que la motivación sea la que te impulse,
Entonces, ¿qué pasa? Que termina, bueno, cuando esté motivado y no sé, ahora no tengo ganas. Y lo que quiero decirte es que la procrastinación tiene dos caras ocultas que son contradictorias y que son parte de nuestra realidad y que además son sorprendentes. Y una de ellas, fíjate que es buena, lo voy a explicar ahora mismo. Mira, de esas personas que se despiertan y dicen, bueno, hoy tengo que hacer estas 3 tareas, pero terminas por hacer una con suerte, o mira, mejor lo hago mañana, o tienes que hacer una entrega, pero es mejor veo este pedacito de la película esta de Netflix, de esta serie que me tiene enganchado, llegan las 12 del día, entonces te empiezas a poner ansioso. No lo hice en el horario de la mañana. Esa es la procrastinación. Ahora, la trampa es nosotros creer que lo que tenemos que resolver es la procrastinación, sin trabajar la causa que hay detrás. Si tú te centras en voy a buscar cómo estar más motivado, voy a buscar cómo ser más rápido, voy a buscar cómo ser más ágil para no seguir dilatando, en realidad te estás entreteniendo y lo que estás haciendo es poniendo como un parche, pero no estás sanando la herida, estás poniéndole una curita ahí para que sane y después vas a volver a caer en lo mismo, porque la realidad es que tú, yo o cualquiera de nosotros procrastina o ha dejado las cosas para luego en algún momento de su vida. Y ojo, que quiero hacer un paréntesis, no significa que porque un día dejes algo ya, ay, procrastiné, no, significa que sea como un hábito, como una forma de vida que tú tengas que siempre dejes para luego algo importante. A eso me refiero, a las personas que siempre repiten este patrón o por lo general o que se ven a cada rato cayendo en esto de lo hago después, lo hago mañana. Eso es lo que estamos trabajando, que te pasa un día, porque un día le pasa a cualquiera. Pero aún así es bueno que estés atento para que lo cortes y no lo sigas repitiendo, aunque sea solo una vez. Dicho esto, solo piensas en, ay, tengo que buscar motivación y no te preguntas, a ver, en realidad, ¿por qué yo estoy dilatando esto? ¿Por qué estoy poniendo tanta resistencia a esto que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué parte de mí está hablando que yo no he logrado descifrar, que yo no sé, que yo no entiendo, que yo no soy consciente, pero qué es lo que está pasando que me lleva a mí a evadir esa situación, a postergarla, a decir mañana y luego mañana digo pasado y pasado y pasado y termino por no hacerlo o por hacerlo en el último momento corriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí se pueden ver claramente como 3 perfiles. El perfil, como le llamo yo, del perfeccionista, esa inseguridad que tú tienes contigo por hacer algo porque crees que no eres capaz de hacerlo lo mejor posible. Estás buscando que salga perfecto y como te dije al inicio del video, y hoy soy claramente el ejemplo de esto. Escucha mi voz, pero aún así me senté. Porque no sirve seguir postergando si yo tengo algo importante que decirte, si quizás con este mensaje te puedo resolver una duda, una inquietud, un malestar o lo que sea. Si es así, por favor, déjamelo en un comentario qué te está pareciendo, si esto te ha hecho replantearte las cosas de otra forma. Sabes que me encanta leerte y además esto contribuye mucho a esta comunidad de diamantes en bruto que estamos creando y que estamos creciendo cada día. Por cierto, si te interesa este video, si te parece de relevancia para otras personas, te invito por favor a que lo compartas y a que me dejes tu like, esa huellita que no te cuesta nada, un segundo hacerla, pero que a mí me ayuda muchísimo para que YouTube luego impulse más este contenido y así yo pueda hacer cada día, cada semana, más contenidos de alto valor para ti que lleguen a más personas. Pero retomando el tema, te decía que ¿cuál es tu miedo? Si eres esa persona perfeccionista, te está diciendo que hay algo de ti, una parte de ti que se siente insegura y que siempre está buscando que todo esté perfecto. Y déjame decirte algo, nunca vas a encontrar el momento perfecto. La perfección se va construyendo y más que perfección, nunca busques la perfección. De hecho, busca que lo que tú hagas esté siempre en un nivel superior que lo que hiciste el día anterior, que te permita a ti construirte como ser humano, sentirte más cómoda, más feliz, más plena, más libre, más segura, más satisfecha, que con lo que tú hagas contribuyas a otras personas, pues muchísimo mejor. Entonces no te detengas nunca más a esperar que estén todas las condiciones, que sepas todo, que tengas todo lo que tienes que hacer. Yo empecé a grabar esto con este teléfono, no con una cámara profesional,
porque no es necesario. Y ya ves que quedan con buena calidad y lo más importante es el conocimiento que te transmita, cómo lo transmito y punto. Entonces, muchas veces, pero antes de eso estuve tiempo pensando que si llevaba una cámara, que sí qué fondo le ponía, el megafondo, para qué. Una cosa bonita, decorosa, con la que me sienta cómoda, a gusto, que sea sencilla, porque lo más importante es el mensaje para ti, que tú lo recibas de la mejor manera, eso. Así que llévalo a tu vida y piensa, te encuentras en esta situación y la otra trampa de la procrastinación es la incertidumbre, pero la incertidumbre nace de una falta de claridad, ya sea de propósito, de una meta o de algo sencillo que tengas que hacer al otro día y tú no le hayas dado una estructura y pienses, por ejemplo, es que muchas veces, de verdad, que caemos en esto. Pensamos, no, ya yo sé lo que tengo que hacer mañana, no lo anotamos. Por eso una herramienta que ahora mismo te quiero dejar en este video es esta. Anota la noche antes lo que tú debes hacer, al menos lo más importante que debes hacer el otro día. Y en orden de prioridades, ¿sabes cuál deberías colocar en número 1? La que más incómoda sea para ti. Sal del buche amargo, de lo incómodo, lo antes posible. Además, porque por la mañana tienes esa energía que nace después de ese descanso de la noche y ahí tienes más fuerza para enfrentar cualquier cosa, que sea rápido. Y ya verás como después esa tarea incómoda, ese trámite pesado, esa reunión que llevas una semana postergando, hazlo a primera hora y verás que cuando lo hagas ya vas a tener el día con más claridad, con más libertad, te vas a sentir mejor. Pruébalo y dime de verdad tus resultados, porque si funciona el 100% de las veces, bueno, el 99% para no ser tan absoluta, funciona. Lo sé porque lo he comprobado, porque lo vivo con las personas de élite, de éxitos, de las que me estoy rodeando, con mis mentores en los cursos, que hacen esto, hacemos esto. Y cuando yo no lo he hecho, de verdad que me he sentido muy mal y los resultados han cambiado, han caído. Entonces, por eso uno, como te decía, no se trata de que seas perfecto. Hoy no te salió, hoy ya sabes todo esto, estás con impulso, pero no sé, una semana después te viste de nuevo postergando, dilatando esta situación. No pasa nada, es parte de la vida, somos humanos, a veces caemos. Levántate. Lo importante es levantarte y decir, a ver, ya sé lo que me está pasando. Voy para arriba el lío, como decimos en Cuba, y resolverlo. Cuanto antes hagas lo que te incomoda, mejor sales de eso, pero claro, siempre con la conciencia y la intención de hacerlo bien, decoroso, lo mejor posible. Y punto, pero a veces no es posible hacerlo tan bien como tú quieres, no importa, igual hazlo. Vas a sentir una seguridad, una confianza en ti. Y cuando la confianza es la que rige tu vida y no el miedo, el temor, la inseguridad, que la inseguridad uno la proyecta, piensa que es con las cosas de la vida, en realidad es con uno. Porque a ver, ¿qué te detiene a ti a hacer eso que tú no quieres hacer? Tener esa conversación incómoda, decirle a esa persona lo que necesitas, sentarte a hablar con tu jefa, pedirle ese aumento, porque tú entiendes qué es lo que tú mereces en este momento. ¿Qué te detiene al final? Tú, tu mente, tus creencias, ciertos miedos, ciertas cosas ahí escondidas, y por eso dilatas y extiendes, y entonces cada vez se va haciendo más grande, más incómodo, te crees inseguridad, es una cadena, tienes que romper eso. Y la otra forma de donde nace y cómo se evidencia la procrastinación en nuestra vida es a través de ese miedo de ¿y si fallo? Sobre todo estas personas, por ejemplo, que buscan mejorar su cuerpo, o sea, lo más evidente, o cuando lleguen a hacer algo, ese reto, esa meta, ese nuevo trabajo, ese negocio que están montando, eso que tienen que decir, esa presentación frente a un público, pero les da miedo, ay, porque si puedo ser, y si fallo, ese miedo, esa voz del miedo, eso te está hablando de una inseguridad que hay en ti, como siempre te digo, ni bien ni mal, simplemente está allí. Y aquí viene la parte buena, la audiencia de la procrastinación. Es un regalo, es una bendición disfrazada de miedo. Es una bendición el hecho de que tú tengas estos síntomas que te pongan nerviosa y que te estén diciendo algo no está bien conmigo. Estoy dilatando esto, llevo mucho tiempo dándole vueltas a este asunto y no lo acabo de resolver y no acabo de decir o de hacer o de ir o de hacer lo que tengas que hacer. Eso es una bendición, es decir, no es una bendición el no hacerlo, es una bendición el hecho de que te esté pasando esto. Es como cuando te enfermas, que las personas se fajan con su cuerpo. No, mi vida, si tu cuerpo ahí está allí para decirte que hay algo en ti
que no estás manejando bien y que tienes que resolver. Entonces no te fajes tú ay, porque estoy dilatando. Ese es un signo, es el resultado de una raíz, de una causa que hay detrás mayor. Y que si tú te pones a pensar, bueno, a ver qué me está diciendo esto, es una bendición el darte cuenta, el poder darte cuenta y leer entre líneas. De hecho, los grandes sabios son porque, no porque no tenían problemas, no porque no tenían miedo, sino porque sabían detectar. A ver, estoy enfermo, el cuerpo me está diciendo esto, déjame escucharlo, déjame ver por dónde viene todo esto, de dónde nació, cómo yo me estaba sintiendo hace un tiempo atrás, cómo me sentía antes cuando estaba bien y después qué fue lo que cambió, y ahí empiezan a buscar pistas, como digo yo. Al final se trata de conocernos y de uno mismo, pues irse autoconociendo, autorregulando, llegando a un equilibrio, porque recuerda la ley del pendulazo que te he hablado en otros videos. Por cierto, te invito y te recuerdo que si no has visto otros videos de mi canal, por favor pasa y revísalos, porque hay muchísima información de diferentes índoles, neurocientíficas, de desarrollo y crecimiento personal, de temas de confianza, de inseguridad, de dolor, de manifestación, de cómo superarnos, porque de esto se trata, de construir nuestra mejor versión y de que nuestro paso por esta tierra, el tiempo que sea, pues nosotros seamos capaces de, cuando no estemos, dejar un legado, dejar una semilla, una huella, por pequeña que sea. A ti te parece pequeña e insignificante, pero lo que tú haces, una palabra que le dice con amor un abuelo a un nieto, esa palabra marca y le puede cambiar su vida. Yo todavía recuerdo, mira, algo tan sencillo como esto. En Cuba, donde yo vivía, había una calle que se llama la calle Gloria, súper transitada, la calle que atraviesa la terminal. Y yo recuerdo, y siempre, cada vez que estoy enfrentándome a un tráfico grande, recuerdo esto. Mi bisabuela, que en paz descanse, me decía: es mejor perder cuando llegamos a esa esquina, pues tú sabes que los niños, yo de niña parece que quería apurarme y cruzar rápido. Y recuerdo que me decía: es mejor perder un minuto en la vida que no la vida en un minuto. Y eso a mí se me quedó grabado. Algo tan sencillo como eso me marcó para bien. Y yo soy precavida y yo soy muy prudente a la hora de atravesar una calle. Y te puede parecer muy sencillo, pero solamente el hecho de recordar que alguien con amor, porque me quería, me cuidaba, me valoraba, me enseñó eso. Se trata de eso, de irnos construyendo. Y un pequeño aporte que tú hagas con una palabra, con algo, está marcando la diferencia. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta y en lugar de construir, pues destruimos, porque total, ¿para qué lo que yo digo no sirve? ¿Qué le voy a enseñar yo? ¿Qué le voy a aportar? ¿Qué? Eso es lo que tú te crees y estás en un error. Y por eso terminas por todos esos miedos. Ay, no, mañana sí, total, ¿para qué voy a esforzarme con esto? O sea, a lo mejor no me sale, y si fallo, y si no me sale. Y en esa búsqueda del perfeccionismo, y hay personas que ni siquiera buscan eso porque no creen posible que puedan hacer algo decoroso, que lo que hagan tiene un impacto en la vida propia y en la vida de otras personas, porque formamos parte de un entorno. Cuando entiendes todo esto, la vida te cambia. Pero ahora te voy a dejar unas herramientas y unos pasos muy sencillos, pero súper poderosos y muy específicos para que tú implementes, además de estos que te he contado, y que con esto puedas sentirte más seguro, de manera tal que cuando tú te encuentres dilatando un asunto que te incomoda, no quieres hacerlo, pero lo tienes que hacer. Con esto que te voy a enseñar, tú vas a ser capaz de resolverlo rápido, de romper rápido con eso, de hacerlo y quitarte eso de arriba. Tú no sabes cómo nuestra mente vive feliz, te lo agradece y se despeja. Y cuando se despeja, no piensas que se trata de la mente como algo aislado. Eso incide en todo, en cómo tú vas a llevar tu día, en cómo tú te sientes, en cómo tú te proyectas con otras personas cuando tú logras hacer algo que estaba ahí atascado. Decir eso que no te acaba de salir, esa persona que se lo quiere decir, pues díselo. Mide siempre tus palabras en el sentido de que si lo que vas a decirle realmente aporta y es necesario, hazlo. Si no, por herir y herir, no te estoy hablando de eso, pero te estoy diciendo esas cosas incómodas que a veces nos cuesta tanto hacer y resolver. Hazlas ya con esto que te voy a decir. Tú, si eres de esas personas que se despierta y dice ahorita, mañana, después, si te tomas este video en serio y lo implementas, te vas a acordar de mí. Si no pasas por el incómodo número 1, no llegarás al 100. Esa primera vez, esa incomodidad, es algo nuevo, esa tarea que no quieres. Lo primero que quiero que entiendas es que es normal que reacciones así, porque nuestro cerebro mantiene esas funciones primitivas, pero tú puedes reorientarlo y reprogramando. Tú de pronto te veas con, ay,
lo voy a hacer ahora, pero tengo hambre. Ay, voy a hacer esta llamadita a mi abuela, que pobrecita se quedó preocupada. Ay, voy a ver, voy a conversar, ay, voy a resolver esto. Todo eso son distracciones, tu cerebro divagando, mostrándote otras cosas que no son las más importantes y prioritarias que tienes que hacer en ese momento, porque te surgen de la nada, para evitar y alejarte de eso más importante que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te parece incómodo y tu cerebro no quiere que tú estés incómodo, no quiere que tú estés en peligro. Que si lo haces, te sobrepones a esa situación, tomas el control, terminarás por hacer esas 20 llamadas incómodas en la primera hora de la mañana y después te comes el pan. A veces no son cosas tan complejas, algo sencillo. ¿Quieres hacer otra cosa? Ay, porque me acordé que tengo que hacer esta llamada. Ay, porque de verdad que me entró hambre. Ay, porque mira, te programa. Ay, porque mira, mejor me doy un baño. ¿Qué tal si me relajo? Bueno, a veces te funciona, pero cuidado, no sea la trampita de la procrastinación. Ya sabes lo que está pasando y detente a pensar. A ver, ¿por qué ahora de pronto tengo yo esta hambre? En realidad es hambre, no, mira, ¿sabes qué? Traigo el trozo de pan aquí, me lo voy comiendo, pero voy a hacer ese correo, voy a redactarlo, voy a hacer esa 20 llamadas en este tiempo. Hazlo. Algo que también funciona mucho es el 5, 4, 3, 2, 1, el conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1, te paras y vas directo a hacer eso que no quieres hacer. Cuando estés en el lugar, cuando estés sentado, caminando, lo que sea que tengas que hacer, tómate 40 minutos, se llama la técnica Pomodoro, para cerrar tu puerta o para evitar cualquier tipo de distracciones, incluido tu teléfono, que esa es la número 1, la que más te despista, que te tiene ahí entretenido, y dediques 40 minutos sin interrupción. Y después de eso, no sigas machucándote, párate. Nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan tomar un descanso corto para cambiar de ambiente, para mover tu cuerpo, camina un poco, toma algo, quizás te comes el pan que te querías comer al inicio, te lo comes aquí, y ve al baño, échate un poco de agua, lo que tengas que hacer, regresa y 40 minutos más de concentración. A veces tu tarea no exige eso, a veces tu tarea era algo muy sencillo, hazla en 10 minutos y ya. Pero te estoy hablando cuando tienes que hacer algo de trabajo, algo profesional o otra actividad que requiera más tiempo. Evita las distracciones, porque en esos bloques de tiempo vas a ser mucho más productivo y mejor, con más calidad que lo que puedes hacer en todo un día divagando. Así que cuando tu jefe venga a ti y te pida que hagas un informe, por favor, no pienses que es un tigre que te va a comer, ay, porque a veces nos ponemos, ay, Dios mío, para esta hora, mira, para esto, y ahora qué quiere que yo haga. Tranquilo, no es el tigre, es tu mente, tu cerebro lo está poniendo todavía más grande, tú puedes. Y lo primero que tienes que hacer para demostrarte que puedes es sentarte. Y toda esa energía que vas a gastar recondenándote y diciendo, ay, ¿por qué a esta hora ya yo me iba y ahora tengo que hacer esto? Solo hazlo. Además, tú te conoces mejor que nadie. Si en este momento de verdad que te topó, bueno, pues nada, déjalo para un mejor momento. La actividad de tu cerebro, que esté más tranquilo, si es que lo puedes de verdad postergar un poco, pero no por postergarlo, sino por buscar de manera estratégica. Son dos cosas diferentes. El mejor momento para que tú hagas esa actividad. A ver, no lo voy a hacer ahora, que estoy muy agotada a las 6 de la tarde. ¿Puedo entregarlo mañana? Bien, lo hago, no sé, a las 10 de la noche. Si eres una persona como yo que funciona muy bien de noche, nocturna, estudiando o haciendo lo que tenga que hacer, por ejemplo, ¿ves? Pero lo vas a hacer y sabes que de ahí no se mueve más. No es lo mismo a, no, yo voy a hacerlo hoy y después no, lo mejor mañana buscando, ay no, cuando el rayo del sol me dé y me ilumine y yo me concentre mejor. Olvídate de eso, concéntrate tú y sí ve usando los mejores momentos de tu tiempo. Si tú funcionas mejor en la mañana, hazlo en la mañana. Si funcionas mejor en la noche y es una actividad que no tienes que entregar ese día, hacer otro, hazlo en tu mejor momento, pero yo te recomiendo que tu tarea más incómoda la hagas en el primer momento de la mañana. Así, ya sales de eso y así te queda libre todo el tiempo después para hacer otras cosas que también son importantes y que tienes que hacer en tu día, porque el día no se compone de hacer solo una cosa. Metas. Muchas veces postergamos porque tenemos una meta, un proyecto, yo voy a hacer tal cosa, pero es muy grande y a veces la vemos muy distante en el tiempo, porque en el punto en el que estamos a llegar a lo que quiero, pues lleva de verdad un proceso, muchos cambios, muchas proyecciones, muchas tomas de acciones, muchas decisiones, y todo eso te abruma. Entonces tú solo das el primer paso.
lo más urgente y lo más pequeño. Para eso es importante que esa mega tarea, mega meta, la subdividas en metas más pequeñas y más medibles que tú puedes hacer. Por cierto, te voy a dejar un video por acá sobre las metas, sobre esa estrategia que no falla y que es súper productiva y súper valiosa para que después le eches un vistazo si quieres y que complementa muy bien con este video. Pero no saltes nada para que puedas tener todos estos puntos hasta el final, todos estos puntos que te van a ayudar a ver para yo lograr este megaproyecto, esta meta de un año. La voy a segmentar en periodos de 3 meses, esos 3 meses en semanas, las semanas en días, los días en horas. Quiere decir que esta semana que tengo que hacer y hoy que tengo que hacer, a primera hora que voy a hacer por bloques, así te vas estructurando, te vas organizando, sacas lo más incómodo primero y así vas avanzando. Te das cuenta, no es nada del otro mundo. Ay, si pensaste que te va a traer una súper estrategia, una técnica, sí es súper, pero es súper posible y súper sencilla y súper valiosa porque trae súper resultados, solo tienes que hacerlo. A veces creemos que tiene que ser, ay, algo, y es algo tan sencillo que está en nuestra mano y no lo hacemos y por no hacerlo estamos como estamos. Elimina distracciones, no abras tu Instagram, tus redes a primera hora, además, y primero por ti, por tu energía. No lo hagas, no entregues tu poder, tu vida al mundo antes de resolver la tuya, antes de decir, a ver, ya me estoy dando a mí mi tranquilidad, porque de verdad, aunque tú creas que eres una persona muy fuerte, ay sí, yo soy fuerte, me despierto y resisto lo que sea, pero no es lo mismo enfrentarlo con otra claridad, con otra perspectiva. Qué bueno que estoy aquí, antes de pensar en el problema del mundo, del tío, del primo, del amigo, de no sé qué bueno que estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer hoy para mejorarme un poco, si estoy en un nuevo empleo, si estoy en un nuevo país, si estoy, no sé, qué tengo que conocer, o simplemente cómo me puedo dar la bienvenida a este nuevo día antes de caer ya, porque cuando tú abres cualquier notificación del teléfono ya tú estás cayendo ahí en los problemas del mundo, estás dejando que entren. Limpia esto, mantén esto limpio. Eso es también una manera muy importante y fundamental para no dilatar. Hay personas incluso que sí es verdad que puede estar viendo esto, no, si yo no postergo, aunque yo me meto el día ahí en las redes, pero es que tú de manera consciente crees que no te está pasando nada, pero sí, niveles de energía te empiezan a bajar, quizás no rindes, quizás puedes hacer las cosas, resolverlas de otra forma, hablar con las personas de otra manera, pero no porque estás ahí ya tan consumido y condensado tu mente en todo eso. Mira, eso después. Y primero ve a lo tuyo. El tiempo que pierdes y te genera después ansiedad cuando tú ves que ha llegado tal hora y que tú no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no sea para otra persona, aunque te lo hayas prometido a ti. Si lo más malo que hay es uno decirse a uno mismo, voy a hacer esto hoy y no hacerlo. Eso de verdad te hace perder mucha confianza. Elimina todas estas distracciones, es lo más incómodo. A primera hora de la mañana, recuerda que eso que tú ves como una amenaza, no es esa amenaza, es simplemente algo nuevo. Y a lo nuevo le hacemos rechazo, a lo nuevo le tememos. Y la única solución de resolverlo es enfrentándolo. Y enfrentándolo no es poniendo resistencia, es a ver qué tengo que hacer, cómo, cuándo. Lo estructuro con este plan que te digo y lo hago. Es así como se vence la procrastinación. Además te voy a decir en números, si postergas, cuánto te puede costar. Supongamos que estás en un trabajo y que pretendes llegar a un ascenso. Y vamos a poner bajito, que ese ascenso a otro puesto mayor, con más responsabilidades, pues puede ser de $400. Por ejemplo, puede ser de 1,000, pero vamos a decir 400. Suponiendo que para tú lograr ese ascenso tienes que pasar ese curso y no lo acabas de pasar porque estás procrastinando y estás postergando. Mira, en 12 meses, esos $400 que van sumando cada mes, que es tiempo que tú estás postergando y que no acabas de dar el paso a hacer lo que tienes que hacer y aprender ese curso, esas habilidades para pedir y solicitar esa promoción, ese aumento, lo que sea, suman en un año casi $5,000. Saca la cuenta que estás perdiendo por procrastinar. Y ahora yo te pregunto, ¿te merece la pena esto? ¿Es válido para ti esto o tú preferirías pasar el mal rato, la incomodidad de aprender lo que tengas que aprender, de tener que trabajar horas extras para estudiar esto del curso, lo que sea que estés haciendo?
¿Qué te es más incómodo? Después sentir que estás regalando dinero, que estás desperdiciando y además sintiéndote incapaz y no sé cuántas cosas. O pensando, sí lo puedo hacer. Muchas veces no hacemos las cosas porque pensamos que total, aunque por más que me esfuerce, no lo voy a hacer. Mira, si no te ha salido otras veces, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien. Quizás tu método de estudio, quizás cómo lo estás integrando, quizás cómo estás usando eso aprendido. Hay algo, pero siempre es valioso saber y sobre todo irnos corrigiendo la marcha. A ver qué hice ayer que no me funcionó. Bueno, ¿por qué fue que no me salió? Déjame ver ahora. Pero la solución nunca es tirar la toalla, nunca es decir, no, si total, mira que 10 veces lo he intentado, he pasado 10 cursos y total no resuelvo nada, sigo en lo mismo. Bueno, pues porque lo más importante, que es trabajar en ti, en tu mente, no lo has resuelto. Y eso es lo primero. Por eso yo te digo, no me creas nada, tú compruébalo. Yo te estoy diciendo lo que me funciona a mí, lo que está más que comprobado, que le funciona a las personas que hoy la están rankeando, lo que nos dice la ciencia. Aplícalo, pero ajustalo a ti porque igual y tú tienes una experiencia diferente, una forma especial y nos puedes aportar algo desde tu perspectiva. Cuando tú combinas el quiero hacer y voy a hacer, me voy a despertar mañana temprano, voy a hacer desde hoy un planificador breve de lo que tengo que hacer mañana, de lo más importante, de lo que sí o sí no puede faltar para que progrese y prospere esto que estoy haciendo, el negocio, lo que sea, esta actividad, o porque lo tengo que hacer un trámite, pues lo tengo que hacer para que cuando yo llegue a la noche me sienta que, oye, que bien me siento, de verdad lo hice. Y eso conviértelo en un hábito, saca lo más incómodo a primera hora y después siempre recuerda, cuando te veas así atrapado, solo di, esto no es debido a muerte, estoy aquí, no es un peligro inminente, peligroso es quedarme mirando y postergando, sintiéndome cada vez más falto de confianza, que no puedo, más incapaz, y que se vaya haciendo grande. Eso sí es peligroso para ti. Entonces no tengas miedo a hacer algo nuevo. El miedo va a estar, pero también tú tienes las herramientas para decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer ahora. No te limites porque estés buscando la perfección, el mejor momento, la mejor hora. No lo hagas, de verdad. Porque vas a salir mejor haciéndolo que postergándolo. Y recuerda que tú de verdad tienes el poder en tus manos, el poder de elegir. La decisión está en tus manos y ese es tu mayor poder y también es tu mayor bendición. Cuando elegimos hacer algo o no hacerlo, cuando elegimos interpretar lo que nos sucede de una forma u otra y cuando elegimos y decidimos, este es el momento y lo voy a hacer ahora porque me voy a demostrar a mí que yo puedo, que yo llevo el ritmo de mi vida, el control, el mando y sí. Que aunque a veces tenemos que ser flexibles porque no podemos controlar todo, no se trata de eso. Hay cosas que sí están bajo nuestro poder y que necesitan para echar a andar nuestra vida, que nosotros nos hagamos responsables y digamos, este es el momento. Tengo ese examen, voy a estudiar ahora, no voy a estudiar 15 minutos antes, porque a lo mejor y te funciona, a lo mejor, y tú con esos 15 minutos te aprendiste todo, pero en un mes no vas a saber nada y tú no quieres, digo yo, que el conocimiento pase por ti como si lo hubiese pasado. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, ¿no? Se trata de que tú lo absorbas e integres de ello lo que más puedas para que después le des un uso en tu vida. No es llenar papelitos de títulos por tener títulos. Hoy te invito y te animo a que sí, así como lo estoy haciendo yo, lo hagas. Lo hagas ahora cuando tienes que hacerlo, no mañana. Recuerda que el primer mejor momento fue ayer, pero el segundo mejor momento para hacer algo que tienes que hacer es este. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos.